Dice Santiago capítulo 2, versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, oremos. Señor, una vez más, estamos agradecidos de estar juntos como iglesia. Apartamos este día, la iglesia desde el comienzo así lo hizo, reconociendo que fue el día que el Señor resucitó de entre los muertos, y ahora nos juntamos para adorarle, celebrar la resurrección, celebrar que Él es Señor, que Él reina, que Él pronto volverá otra vez. Gracias por eso, Dios. Gracias por este precioso día, por estar juntos y por el privilegio, la bendición de poder abrir nuestras Biblias como siempre y estudiarla, exponerla, deseando también, Señor, que tú nos hables. Reconocemos la riqueza, Señor, que contiene tanto contenido para nosotros y siempre relevante también en nuestros tiempos. Así que pedimos que tu Espíritu la utilice y la aplique en el corazón de cada uno de nosotros. Como siempre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay algo que me gusta a mí de los evangelios, me resulta interesante, que también se ve en el libro de los Hechos y un poco también en las demás epístolas, ¿no? Y es lo natural al mostrarnos a nosotros los pecados, los defectos, bueno, las debilidades que tenían los discípulos del Señor Jesús, ¿verdad? La Escritura no esconde eso. Yo si hubiese escrito algo que me involucra, a lo mejor no hubiese puesto lo peor, ¿no? Pero la Escritura muestra todas las falencias que los discípulos del Señor tenían, ¿no? Y luego llegaron a ser los apóstoles de la iglesia. Por ejemplo, ellos eran impulsivos, bocones, a veces no sabían ni siquiera qué estaban pidiendo. Recuerdan ustedes, ya he mencionado esto, es un pasaje conocido. En cierta oportunidad pidieron al Señor permiso para mandar a que descienda fuego del cielo y consuma toda una aldea de los samaritanos, justamente, porque no los habían recibido, ¿no? Tremendo. Por lo menos eran bíblicos, porque dijeron, así como hizo Elías, ¿no? Se escudaban detrás de esa porción. Bueno, también dudaban, no entendían. En muchas ocasiones el Señor hablaba y ellos le mandaban cualquiera. No cumplían con su palabra. Dijeron que iban a seguir al Señor donde quiera que Él fuere y que estaban dispuestos a morir por Él de ser necesario. Y cuando llegó ese momento, le abandonaron todo, ¿verdad? Así que no cumplieron lo que decían. Algunos de ellos, uno de ellos le negó 3 veces, ese fue un tal Pedro, juró que no le conocía. Qué loco, ¿no? Imagínate estar 3 años con una persona, haces una declaración tremenda, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y después jurás que no lo conoces. Bueno, tremendo. Vanidosos también eran, discutían quién sería el más grande de ellos en el reino, y también algunos de ellos necesitaban pruebas tangibles en cuanto a la resurrección del Señor. Es decir, también eran incrédulos. Bueno, en fin, hombres comunes y corrientes llamados por el Señor para una gran tarea, ¿no? Ahora bien,
había también un pecado del cual los discípulos no quedaron exentos de cometerlo. Y es el pecado de la parcialidad, hacer acepción de personas, ser prejuiciosos. Bueno, en cierta oportunidad cuando Jesús llamó a Natanael para que fuera su discípulo, este fue donde Felipe y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Hasta ahí todo bien. Pero añadió de Nazaret. Ahí, cuando dijo Nazaret, a Felipe enseguida le saltó la ficha racial y dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Juan 1:46. Como diciendo, de esa aldea que son el desastre, ¿qué puede salir de bueno? Claro, él era un campeón, ¿no? Y así se sentía. Y por eso como que podía discriminar a otros también. Pero era un mal común, hermanos, de la época, tener prejuicios, ¿no? Tener de menos a X persona por ser de tal lugar, menospreciar a otro porque no era de tu misma religión, u otro porque era no judío de pura cepa, sino que era medio mestizo, como el caso de los samaritanos, etc., ¿no? A Nicodemo, quien intentó hacer una pobre defensa de Jesús, le respondieron, y notan acá la discriminación, la parcialidad: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Juan 7. Tremendo lo que pensaban de los galileos e ignoraban las escrituras. Nahum, Oseas, Jonás eran galileos. También Pedro, quien fue el líder del grupo, el vocero, en cierta oportunidad, hablando con un gentil, con un centurión romano, él dejó ver esa discriminación que imperaba en ese tiempo. Él dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hechos capítulo 10, 28. Y aunque Dios le mostró que eso está mal, que todos son iguales delante de él y él no puede llamar a nadie común o inmundo, parece ser que le costó no aceptarlo, sino llevarlo a la práctica. Porque más adelante pasó la prueba de fuego, por así decirlo. Y resulta ser que él se juntaba con los gentiles. Iba bien, había aprendido la lección. Pero cuando venían algunos judíos de parte de Jacobo, de la circuncisión, se retraía y se apartaba. Otra vez con lo mismo, ¿verdad? Gálatas 2. Ahora, en el Antiguo Testamento hay muchas advertencias en cuanto a hacer acepción de personas. Tener en menos a alguien porque es pobre, o tener en estima a otro porque es rico, ¿verdad? Así que ellos no estaban ignorantes al asunto. Déjenme citarles algunos ejemplos. Estoy la cita y voy leyendo. Deuteronomio 10, 16 al 19. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Segunda Crónicas 19:7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Proverbios 24:23. También estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Y Malaquías 2, 8 y 9. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Es decir, no era algo desconocido para los discípulos conocer la voluntad de Dios en cuanto al trato para con su prójimo. Conocían el carácter de Dios. Pero como he dicho, tal actitud estaba a flor de piel en aquella época, ¿verdad? Moneda corriente. Y los discípulos tuvieron que batallar con lo mismo. Santiago fue un líder de la iglesia primitiva de Jerusalén, judío de pura cepa, pero ahora creyente en Cristo Jesús. Él escribe, ya hemos dicho,
a judíos en la dispersión, a creyentes judíos, perdón, y les advertirá de este mal que aún hoy en día sigue azotando a la iglesia del Señor, ¿verdad? Hacer acepción de personas. Obviamente nosotros utilizamos poco ese término, ¿verdad? No sé si escuchaste a algún hermano decir acepción de personas. Preferimos en lugar, llamarlo mejor, favoritismo, ¿verdad? Eso es algo que se ve en las congregaciones. Hay favoritismo en las iglesias y a veces a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo, pero debemos cuidarnos, hermanos, de este pecado. Santiago lo llama pecado, no simplemente una falta, una desconsideración a algún hermano, es un pecado. Así que veamos con la ayuda del Señor el peligro del favoritismo en la iglesia. En primer lugar, la amonestación a los hermanos en cuanto al favoritismo. Vamos a ir desglosando la porción en fracciones. Hermanos míos, versículo 1, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ya sabemos que cuando Santiago dice hermanos míos o amados hermanos, es porque después viene el garrotazo, ¿no? Siempre se inicia así. Y acá tenemos una amonestación que tiene que ver con algo que seguramente ocurría entre los creyentes. Son cartas ocasionales, así que por eso les escribe. Ahora, noten cómo comienza, o que mejor dicho, que habla de vuestra fe. De hecho, todo lo que ha estado diciendo desde el comienzo tiene que ver acerca de la fe que estos creyentes poseían. Y lo que va a decir después también. Al inicio de la carta habló sobre la prueba de vuestra fe, ¿recuerdan? Esos momentos de dificultades en el que la fe es probada. Luego siguió diciendo que aquellos que poseen esta fe deben resistir a las tentaciones que nacen de su propia concupiscencia. Y lo que vimos la última vez, domingo pasado, fue que los creyentes que poseen fe verdadera deben ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y aquí se les amonesta a estos que tienen esa fe en el glorioso Señor Jesucristo, hermosa manera de expresarse, que sea sin acepción de personas. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de hacer acepción de personas, ¿no? A lo mejor nos confunde un poco el término. El diccionario Vine, muy conocido, define acepción de personas de la siguiente manera. Es el delito de uno que, siendo responsable de emitir un juicio, muestra respeto hacia la posición, rango, popularidad o circunstancia de los hombres, en lugar de examinar sus condiciones intrínsecas, prefiriendo los ricos y poderosos a aquellos que no lo son. Fin de la cita. Bueno, no siempre se prefiere al rico, ¿verdad? A veces se estima al pobre por sobre el rico. Es decir, se puede hacer acepción de personas en contra del rico, favoreciendo al pobre. Por eso viene bien la advertencia de Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, yo, Jehová. Santiago está enseñando aquí que la fe que estos creyentes poseen es incompatible con el favoritismo, con hacer acepción de personas. Si vos confiaste en el glorioso Señor Jesucristo y posees esa fe verdadera, bueno, eso se tiene que ver en tu trato con las demás personas, siendo imparcial. La fe, mis queridos hermanos, es algo muy, muy práctico, ¿no? No se trata meramente de algo abstracto, ¿no? Luego en la siguiente sección, si el Señor permite, el domingo que viene hablaremos específicamente de esas obras, pero es entre esas obras también una de las evidencias de que alguien es salvo es que ahora se esfuerza por tratar a las personas por lo que son, portadores de la imagen de Dios y no por lo que poseen. En el sistema del mundo, ustedes saben, es muy común practicar el favoritismo. Desde niño ya lo haces. Cuando vas a jugar al fútbol, por lo general, si te toca elegís primero a los mejores y a los más perros a los últimos, ¿no? Porque sabés que los mejores te van a hacer lograr tu propósito, tu cometido, que es ganar el partido. Y si los demás no juegan, no importa, que se embromen. Pero es así. Ahora, lo triste es que en muchas iglesias se implementa el mismo principio. Este hermano puede servirme. Aquel otro hermano tiene dinero. Este no tiene dinero, pero tiene influencia.
El otro es amigo de tal. Y aquel viene de tal lugar. Interesante. Como que nos importa mucho el estatus social de la persona, ¿verdad? Lamentablemente. Y eso no tiene nada que ver con el carácter del glorioso Señor Jesucristo. Desde su descenso y humillación hasta las personas que Él eligió para que sean sus discípulos, vemos que el Señor jamás hizo acepción de personas. La mayoría eran simples pescadores. ¿Qué podrían darle al Señor? ¿Qué podría darle Pedro si seguramente era un tipo que le costaba hasta pagar los impuestos? Nada podía darle. Sin embargo, fueron los que el Señor escogió para trastornar al mundo entero. De hecho, como vemos en el libro de los Hechos, cuando estudiamos, estas personas eran consideradas sin letras y del vulgo, ¿no? Sin embargo, el Señor los escogió. No estuvo mirando lo externo porque no había nada bueno ahí. Además, la Escritura dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 27 al 29. Ustedes saben, hermanos, que en algunas iglesias suelen como formarse diferentes grupitos, ¿verdad? Y no es nada nuevo porque en las Escrituras también lo vemos. ¿No sucedió así en la iglesia de Corinto? 4 facciones. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, y el grupo más espiritual decía yo soy de Cristo, ¿verdad? Lamentablemente, pero pasaba eso. Hicieron un ídolo de los hombres y de seguro que practicaban el favoritismo. ¿Se me imaginan? Contraseña, yo soy de Pablo, adelante, al grupo. Me imagino eso. En las iglesias contemporáneas sucede lo mismo. Entre los jóvenes y no tan jóvenes también. Yo soy del grupo del hijo del pastor. Y como que forman sus guetos. Y si no reunís ciertos requisitos, no podés ser parte. Desde ya, si no tenés dinero, influencia y sos medio morochito, ni sueñes que vas a entrar al grupo. Sucede, mis queridos hermanos. A veces entre los líderes también puede haber favoritismo hacia ciertos miembros de la congregación. A este vamos a tenerlo entre algodones, porque es el que más ofrenda. A aquel no le damos bolilla porque no corta ni pincha. Y a este otro, bueno, le hacemos consideración porque está viniendo siempre. Ahora, lo más grave es cuando se tolera el pecado de algunos, como más grave que el de otros, ¿no? Pasa también, mis queridos hermanos. A fulano se la perdonan. Al más pequeñito no se la perdonan. Hermanos queridos, que nuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sin favoritismo. Dios solamente tiene un Hijo amado en el cual se complace, Jesucristo. Todos los demás somos amados en Él, ¿verdad? Y somos todos iguales, nadie es superior, y eso se tiene que ver en nuestro trato con otros. En la iglesia de Cristo, hermanos, en esta comunidad de amor, es el lugar menos indicado donde practicar el favoritismo, ya que delante del Señor no hay hijos favoritos. Yo soy la niña de los ojos de Dios, dicen algunos. Pablo se consideraba un abortivo, el más pequeño de todos los demás. Así debemos vernos y reflejarlo en el trato con otros, no creyéndonos superiores a nadie, ni menospreciando a nadie, ¿no? En segundo lugar, no tener el ejemplo de favoritismo, versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate a ti aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Otras traducciones de la Biblia, en lugar de porque, como comienza aquí el versículo 2, llevan supongamos que entra, lo cual estaría planteando un caso hipotético, ¿no? Y no necesariamente que sucediera en la iglesia. Ahora, muy interesante que la palabra que Santiago emplea para congregación
no es eclesia como lo hace en el capítulo 5, 14 para hablar de la iglesia, sino que la palabra que se traduce como sinagoga. Bueno, ustedes saben, Santiago es un judío, ¿no? Y a lo mejor por eso utiliza el término. Pero también él está escribiendo a judíos creyentes muy familiarizados con la sinagoga. También, otro argumento, es una carta temprana. Y es muy probable que los creyentes estuvieran en esa transición de dejar la sinagoga y comenzar a reunirse en las casas, que luego serían la iglesia del Señor, ¿no? Bueno, puede ser, pero no debemos suponer que hay algo más detrás de esto. Solamente es un lugar de reunión. Supongamos, dice Santiago, que están reunidos como iglesia y proyecta un ejemplo un tanto dramático, pero que a lo mejor no estaba muy alejado de la realidad de estos hermanos, en donde practican el favoritismo, para luego hacer una pregunta retórica. ¿No hacen distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Y esperaría que los creyentes digan sí, ¿no? Avergonzados, respondiendo, tiene razón. Porque la parcialidad, hermanos, hacer acepción de personas en la iglesia, practicar el favoritismo, no es simplemente preferir a alguien por sobre otro, es pecado. En el versículo 9, él lo dirá claramente después, que si haces acepción de personas, estás cometiendo un pecado. Estás haciendo una distinción que Dios no hace. La Escritura dice, Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Otra vez Gálatas 2:6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Y una más, Efesios 6:9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Sabemos, ¿verdad?, que en algunos asuntos hacemos una sana distinción. Eso no tiene nada de malo. Por ejemplo, honramos a determinadas personas por sobre otras, ¿está bien? Valoramos su esfuerzo, reconocemos sus dones, se ganan nuestro respeto, ¿verdad? Etcétera. Y eso está bien. No es lo que se está tratando aquí. Lo que se condena acá es ese juicio injusto que solo tiene en cuenta lo que la persona posee o con la que me puedo beneficiar en algo, sacar algún provecho. Esa parcialidad es diabólica, mis queridos hermanos. Hace daño a la iglesia del Señor y es pecado. Así que debemos cuidarnos de cometerla en la iglesia del Señor. Debemos tratar a todos de acuerdo a su valor moral, ¿verdad? Todos han sido creados por el Señor, todos son portadores de su imagen, con eso nos debemos quedar, y no de acuerdo a su adorno externo. Yo noto como que es algo inherente en nosotros, el favoritismo, hermano. Una vez vi un corto, ustedes saben esas cosas que pasan en las redes sociales. Era como un experimento social. Una persona se vistió como andrajoso e hizo que se desvaneció en la calle y la gente pasaba y no le daba ni bolilla al hombre. Déjalo ahí. Luego esa misma persona se vistió con traje y corbata e hizo que se desvaneció otra vez y la gente se acercaba a socorrerle. Es decir, le importaba lo externo, ¿verdad? Y no la persona en sí. Ahora, yo sé que hay otros factores también detrás de la reacción de la gente, como el hecho de estar acostumbrado a ver gente vagabunda tirado en el suelo, ¿verdad? Uno se acostumbra a eso y hace que ni te preocupes. No se ocupa el municipio, me voy a ocupar yo de la persona, ¿no? Pero también es cierto que nos hemos habituado a discriminar a las personas por cómo se visten, hablan, lo que poseen, quiénes son sus padres, qué lugar tienen en la sociedad, y eso lo hemos trasladado a la iglesia. Pensando en esta semana en esto, me he dado cuenta que yo también, cuando salimos a hacer evangelismo, estoy batallando con la parcialidad, con hacer acepción de personas. A veces veo uno medio raro y digo, no me quiero acercar a compartirle el evangelio. Sí. Pero si lo ves presentable así externamente, te acercás como un campeón a hablarle del Señor. Y me he dado cuenta la última vez que no tenía nada que ver eso.
De hecho, las personas que más me rechazaban para dialogar y hablar del Señor Jesús eran los que estaban bien. No querían saber nada. Y los otros a lo mejor se abrían un poquito más, ¿no? Pero por eso digo que es como algo inherente en nosotros. Es un juicio injusto el que hacemos. Un anillo de oro en el dedo no quiere decir absolutamente nada. A lo mejor es pirata el asfalto y nosotros haciendo una distinción de personas que no corresponde, ¿no? O dándole cierta preferencia por el que tiene vestido andrajoso. Ese es el ejemplo que pone Santiago. En tercer lugar, hermanos, el favoritismo es incompatible con el carácter de Dios. Versículo 5, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Está ahí nomás. Una de las cosas que ha hecho el Señor en su ministerio, ustedes lo notan en los evangelios, es derribar ese muro social, por así decirlo, que el hombre se había levantado, ¿verdad? Por ejemplo, Él se acercó a una mujer samaritana a ofrecerle el agua de vida, cuando para sus contemporáneos eso era una vileza. Primero porque era mujer y segundo porque era de Samaria. También Él se ha juntado a comer con gente considerada por la élite religiosa como pecadora. Se ha acercado a los leprosos, a los cuales decían inmundo, inmundo, para curarle. Y Él mismo ha dicho como respuesta a los discípulos de Juan, en Marcos 11, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, como un interés especial, es anunciado el Evangelio. Basta tener una concordancia allí en el celular y pones en el buscador pobres y notarás la cantidad de citas que hay en la Escritura. Se entiende que era un contexto de pobreza, pero también por lo que más asombra es esto, la consideración que Dios tenía por los pobres. He recogido varias citas que me gustaría leerles como para, creo que contribuye a lo que Santiago está diciendo en cuanto a la elección de los pobres de este mundo. Por ejemplo, Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Proverbios 17:5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Isaías 3:14-15. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice Jehová, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Levítico está también, 19:9-10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Noten esto, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Qué lindo, ¿no? Como el Señor pensaba en los pobres. Me impacta a mí también cómo aún en el sistema de sacrificios Dios pensó en los pobres. Porque era obvio que muchos de ellos no iban a poder llevar un animal que costaba caro o no tenían para ofrecer como sacrificio. Entonces Dios le dio otra alternativa, una tórtola, un palomino, y dice, no, ahí está, ahí pueden hacerlo. Tremendo. Dios es así. Ahora, en el Nuevo Testamento también se sigue el mismo hilo de consideración. Dios no ha cambiado. Jesús valoró mucho la ofrenda de una viuda pobre. En Marcos 12 la puso como ejemplo, como diciendo, esta Dios más que todos los demás. Dijo también a sus discípulos, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacerle bien. 14:7. Las iglesias hicieron una colecta para los creyentes pobres de Jerusalén. Romanos 15. Los otros apóstoles le pidieron a Pablo y Bernabé que se acordasen de los pobres, ¿no? Gálatas 2, entre otros pasajes. Entonces, el pensamiento de Santiago es, mirá el cuidado, la atención que Dios tiene con los pobres, y vos vas a hacer acepción de personas.
Es decir, no estás imitando el carácter de Dios. Si Él ha tenido esa consideración con los pobres, hasta los eligió para que sean herederos del reino, ¿cómo vas a favorecer a los ricos? Además, pregunta retórica, ¿no son los ricos los que te hacen esto, aquello y lo otro? ¿No blasfeman ellos al Señor y ustedes hacen favoritismo con ellos? Pienso a lo mejor que le querían compartir el evangelio a un rico y lo sacaban corriendo. Andaba a otro lado con ese tal Jesús y blasfemaban el nombre. Y Santiago le dice, mirá, y vos lo estás favoreciendo. Probablemente con la cabeza inclinada respondían, sí, estamos haciendo cualquier cosa. Ahora, vale la pena también aclarar algunas cosas con respecto al texto, ¿no? No es que Dios los escogió simplemente por ser pobres y no ricos, sino Dios mismo estaría haciendo acepción de personas, ¿no? Ha habido ricos siguiendo a Jesús y pobres que le rechazaron, así como sucede hoy. El punto es que la mayoría de los creyentes en aquel tiempo eran de humilde condición, ¿verdad? Tenían muy poco, lo justo, lo básico, en algunos casos ni siquiera nada. Sin embargo, aunque estos eran desechados por muchos, para Dios eran preciosos. La salvación era también para ellos. Y de hecho, eran los más abiertos a recibir el Evangelio. Porque los ricos como que son autosuficientes y tienen como un obstáculo para recibir el Evangelio, porque confían en sus riquezas. ¿Recuerdan aquel hombre también que amontonó un montón y voy a derribar mi granero, voy a hacer otro más grande? Y esa misma noche, bueno, el Señor le dice necio, ¿no? Que iban a venir a buscar su alma. Pero no se escribe esto con el propósito de que los creyentes odien a los ricos o hacerlos quedar como los malos de las películas, ¿no? Algunos gobiernos hacen eso. Nada que ver. Pero si era cierto que había abuso de parte de los ricos en contra de los pobres, como también sucede en algunos casos hoy. No podemos generalizar, pero también sucede. En el capítulo 5, Santiago va a hablar en contra de esos abusos, que los ricos retenían el salario de los pobres o los engañaban y no les pagaban. Pero eran cuestiones que les afectaban principalmente a ellos, ¿verdad? Aunque también nos sucede hoy. Hay abusos de ese tipo. Pero nunca generalicemos, ¿no? La intención de Santiago es mostrarles lo absurdo que es el favoritismo, ya que las personas a las que ellos favorecen son las mismas que les oprimen. Y los pobres que ellos desechan, al final resultaron ser aquellos que Dios eligió para que heredasen el reino. O como dice Evis Carballosa, aquellos que Dios ha elegido han sido deshonrados por los que profesan conocer a Dios. Entonces, hermanos, esto es para pensar. A la hora de hacer acepción de personas, favoritismo, tenemos que tener en cuenta que lo estamos haciendo con personas que Dios pudo haber elegido, ¿verdad? Y eso nos tiene que llevar a pensarlo dos veces. Dios no es así. Él no hace eso. Es incompatible con su carácter. Deberíamos imitarle. Si Él no ha mirado lo externo del hombre, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Son también nuestros hermanos, aquellos que a lo mejor en la iglesia no valoramos por no poseer riquezas materiales, ¿no? Cuarto lugar, noten la gravedad de practicar el favoritismo, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Notarán ustedes los tintes judíos que tiene esta porción, ¿no? Hablando de la ley o, bueno, mencionando algunos mandamientos del Decálogo. Ahora, a lo mejor hubiera algún cristiano en la congregación que dijera, medio justificándose, ¿no? Yo no estoy haciendo acepción de personas, solamente estoy amando a mi prójimo. Por eso el favoritismo, estoy cumpliendo con la ley al amar al rico. Santiago dice, si en verdad cumplís la ley real. ¿Qué es esto, no? Bueno, la ley real es una manera de llamar a toda la palabra de Dios, no solamente al Decálogo, los 10 mandamientos,
y que a la vez se resume en amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. También puede ser una referencia al Evangelio. Si ustedes hacen esto, están haciendo bien. Y luego pasa a mostrarles en qué están errando. Y es justamente en el favoritismo, en hacer acepción de personas. Y al hacer eso, en realidad no están haciendo lo primero, amar al prójimo, que ellos creían que lo estaban haciendo, ¿no? El pecado, hermanos, del favoritismo es no amar al prójimo, es no cumplir con la ley de Dios. Alguien puede decir, pero es un pequeño punto en el cual estoy fallando, tampoco es para exagerar. Bueno, en realidad sos culpable de transgredir toda la ley de Dios. Noten la gravedad del asunto. Supongo que aquí nadie quiere ser un transgresor de la ley, ¿no? Sino un cumplidor de ella. Pero eso es lo que somos cuando practicamos el favoritismo en la iglesia. No es una cuestión meramente de fallar en la cortesía. No se trata de preferir más a alguien que a otro. Se trata de pecado. Uno no está amando a su prójimo cuando hace favoritismo. O cuando lo externo te importa más que lo interno. Cuando favorecer a alguien implica humillar a otro. A lo mejor alguien lee, no cometerás adulterio, no matarás, y dice, wow, sí, estoy de acuerdo, son pecados gravísimos, ofenden a Dios, hacen daño al prójimo. Ahora, ¿qué me decís de no harás acepción de personas? Tremendo. ¿Qué podemos responder a eso? Ahora, yo creo que Santiago intencionalmente citó estos dos mandamientos, no adulterarás y no matarás, porque justamente transgredirlos tenía como consecuencia la muerte, ¿verdad? Es decir, él quiere mostrarles la gravedad de practicar el favoritismo comparándolos con el pecado de adulterar y matar. Para el legislador de la ley, Dios es igual. Es igual. Él no va a decir, bueno, este hombre adulteró, tremendo, le doy con todo. ¿A quién está haciendo acepción de persona y se la perdono? No es así. Estás quebrantando su ley de todas maneras. Me encanta el aporte de un comentarista, dice, no anoté quién era. Los judíos tendían a observar a la ley como una serie de mandamientos aislados. Obedecer a alguno de esos mandamientos era ganar crédito. Incumplir uno era incurrir en deuda. Por lo tanto, un hombre podía sumar lo que cumplía y restar los que quebrantaba. Y por decirlo así, tener un balance de crédito o débito moral. Fin de la cita. Entonces viene Santiago, les patea el tablero y dice que al incumplir el mandamiento de la imparcialidad en el juicio, te haces culpable de quebrantar todos los demás. Como su audiencia es de trasfondo judío, entendería bien de qué estaba hablando Santiago, ¿verdad? O les haría mucho ruido esta advertencia. Pero así debemos tomarlo, queridos hermanos, como lo que es un pecado primeramente contra el Señor, no cumplir sus mandamientos. No podemos hacer acepción de personas. No podemos favorecer a alguien solo porque tiene riquezas y menospreciar a otro porque es pobre. Eso ofende al Señor. No corresponde con la ética cristiana. Es condenado por la ley real, la ley que se rige por el amor. Amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? En quinto y último lugar, evitemos el favoritismo porque seremos juzgados. Versículos 12 y 13. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Como conclusión final, Santiago manda a ser consistentes entre lo que dicen y hacen, ¿verdad? Considerando que en algún tiempo no muy lejano seremos juzgados por la ley de la libertad. Ahora, se entiende que no es una referencia a la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Pero estas palabras nos recuerdan a las del apóstol Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿no? Sean consistentes con lo que dicen y hacen. Ahora, sabemos que los creyentes seremos juzgados, ¿no? Pero no para condenación, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
pero sí serán juzgadas nuestras obras en el tribunal de Cristo. Por ejemplo, para recompensa o no, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y también Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Nosotros podemos hacer una buena obra o que nosotros consideramos como bueno, ¿no? Como favorecer al rico. Pero detrás puede camuflarse el favoritismo, acepción de personas. Y en aquel día eso va a salir a luz. 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, hermanos, si sabemos que vamos a ser juzgados, si sabemos que vamos a comparecer ante el tribunal y nuestras obras van a ser expuestas allí, pienso que deberíamos tratar a todos con amor, ¿no? Sin favoritismo, dando a todos el honor que les corresponde, evitando cualquier tipo de favoritismo. Porque en aquel día de juicio no habrá favoritismo, sino que recibiremos lo justo. Un comentarista resume estos 2 versículos de la siguiente manera, me parece muy hábil. Vivan y obren como verdaderos creyentes que han sido salvos por la gracia de Dios y que serán juzgados sobre la base de la justicia que Cristo les ha sido imputada. Fin de la cita. Lo que decimos y hacemos tiene que tener perfecta armonía, mis queridos hermanos. No podemos decir una cosa, soy creyente, amo al Señor, y luego terminamos haciendo otra. Si decís poseer fe verdadera, que ésta sea sin acepción de personas, ¿no? Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Bueno. 3 pequeñas observaciones finales y concluimos. Primero, hay egoísmo detrás del favoritismo. Porque uno está pensando en sí mismo, ¿no? ¿En qué provecho puede sacar de tal persona? ¿Qué se puede beneficiar? Y esto, aunque otros tengan que ser humillados, no valorados o discriminados. El Señor nos ha llamado a morir a nosotros mismos. Vivir para Él, vivir para otros también. Cuando hacemos favoritismo estamos siendo egoístas, mis queridos hermanos. Cometiendo pecado. Segundo, las apariencias son engañosas. No vivamos de ellas. Cuando Samuel vio a Eliab, dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Lo vio grandote y dijo, ¿este es? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16. Valoremos a las personas por lo que son, mis queridos hermanos, portadoras de la imagen de Dios, y no por lo que poseen, no por lo externo. Las apariencias engañan, mis queridos hermanos. Y lo último, tercero, necesitamos arrepentirnos. Si estamos practicando el favoritismo, hay que confesar el pecado, porque es un pecado. Hay que volver al Señor en arrepentimiento. Y bueno, de ser necesario hay que pedir perdón también. Pero tomémoslo así, hermanos. Es un pecado. Y divide y hace daño a la iglesia del Señor también, ¿no? Bueno, oremos.